Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la tarde de A24, bienvenidos a MMD. Ya estamos arrancando con todo. La calle está explotada en este momento. Atención porque se largó con todo la campaña electoral, la protesta social y también la interna dentro del oficialismo está generando estas imágenes que estamos viendo. Atención porque hay cortes, hay marchas, hay acampes. Toda una situación que refleja varias cosas. Por un lado, el gobierno obviamente entrando ya en la dinámica de apertura, hay señales claras de que hay una apertura absolutamente de todas las actividades, más allá del riesgo que significa la variante Delta, que ahora vamos a contar, está poniendo de nuevo en alerta a toda Europa, pero más allá de eso hay una dinámica de apertura de las actividades. Y eso ha generado una dinámica en la cual empieza a aflorar. Después vamos a hablar de Milagros Salas, que es otro ingrediente en estas protestas, el acampe de Plaza de Mayo. Pero el enfoque que quiero poner principalmente es este, ¿no? Que esto se da, lo que estamos viendo de la calle explotada en este momento, en un contexto de campaña electoral, de protesta social que empieza a aflorar porque se habilitaron las actividades y obviamente lo que estaba bajo presión con el tema de la pandemia, que era la protesta social, empieza a salir y eso es lo que se ve en la 9 de julio con los cortes de piqueteros, eso es lo que se ve de sectores del polo obrero, de sectores de la izquierda, eso es lo que se ve con la protesta de corte de vías ahí en la línea Roca. Ahora vamos a ver también en Constitución, eso ha generado todo tipo de problemas y aglomeraciones en Constitución. Y lo que se ve en Plaza de Mayo es otra cosa. Lo que se ve en Plaza de Mayo es, si se quiere, una interna dentro del oficialismo, justo en el momento, en el peor momento para Alberto Fernández, que es el momento donde el Frente de Todos tiene que definir cómo encara esta elección. Pero bueno, aflora todo junto y sin duda la protesta social, que es lo más relevante, que ya veíamos que empezaba a surgir con distintas manifestaciones al Ministerio de Desarrollo Social y reclamos de organizaciones sociales, grupos llamados piqueteros no alineados con el gobierno. Bueno, eso va increciendo, y está también el efecto de demostración que el propio gobierno autoriza hasta acampes en Plaza de Mayo en reclamo por Milagros Salas. Damián, a ver, aportame información de lo que está sucediendo en este momento. Por un lado tenemos 9 de julio, por otro lado tenemos Plaza de Mayo, donde han ocurrido señales muy fuertes para Alberto Fernández, con diputados, figuras de primer nivel del kirchnerismo duro, enviándole mensajes en parte a la justicia y en parte a Alberto Fernández, diciendo que esto no es una democracia y demás. Y el que está en la presidencia no es Macri en este momento, sino que es Alberto Fernández. Entonces, atención con esos mensajes. Y por otro lado, lo que está sucediendo con la línea Roca. Estaría bueno hablar con Martinucci, ¿no? A ver qué va a hacer Martinucci de Trenes Argentinos, a ver qué va a hacer con la reprogramación para el regreso en Constitución en la vuelta de la hora pico, que seguramente se va a complicar si eso no se levanta rápido. Pero comenzamos, Maxi, precisamente por esa protesta en las vías del ferrocarril Roca, que también tiene que ver con la gestión de Martinucci, porque son trabajadores tercerizados que están pidiendo el pase a planta permanente, además de la reincorporación de trabajadores que fueron desvinculados de empresas tercerizadas durante la gestión de Mauricio Macri. Se suman reclamos que vienen de la gestión anterior con nuevos reclamos que de hecho están reprochándole a la gestión de Alberto Fernández flexibilización laboral. Eso es lo que está pasando ahora en las vías del ferrocarril Roca, a la altura de Avellaneda, ¿no? A mitad de camino entre Constitución y Avellaneda, muy cerquita de la estación Costequi-Santillán. Espérame que me voy a la 9 de julio para ver qué está pasando ahí en Desarrollo Social y ahora analizamos un poquito más. El otro gran tema, y Damián tiene información sobre esto para anticipar, es qué va a hacer el gobierno finalmente con los varados en el exterior. Ayer en el programa habíamos dicho, al principio había toda una discusión, iban hacia flexibilizar, sobre el final del programa dijimos, ojo que hay un sector fuerte y preponderante dentro del gobierno que quiere mantener las 600 vacantes o el cupo de 600 personas
por Ezeiza diario. Esto se tiene que definir en estas horas. Y cuál va a ser finalmente la estrategia del gobierno con los varados en el exterior. Hay obviamente ahí también, ¿no?, un problema del gobierno que se junta. La gestión de la pandemia, la gestión económica, porque está también todo el tema de vacaciones de invierno que ya está encima y tampoco hay una definición del gobierno. Y también la escena electoral, ¿no?, donde el gobierno obviamente siente cada vez más el ruido de los argentinos varados en el exterior, y eso en pleno escenario electoral le genera obviamente muchas complicaciones. Está Diego de Nicolás en la 9 de julio. Diego, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo estás, Maxi? Buenas tardes. Aquí el Polo Obrero, otras organizaciones sociales han llegado a realizar esta manifestación que comenzó pasada las 10 de la mañana en la zona de Constitución. Allí se fueron concentrando en 9 de julio y Avenida San Juan. Y luego comenzaron a marchar por la 9 de julio. Pasaron frente al lugar en donde nosotros estamos, que es la sede del Ministerio de Desarrollo Social, y continuaron su marcha rumbo al Obelisco. Una vez llegada la columna al Obelisco, de alguna manera giraron y se colocaron, por lo menos una parte de la marcha, sobre los otros carriles de la 9 de julio. Es decir, es tan larga la manifestación, ocupan tantas cuadras, que prácticamente en un sentido van desde Avenida Belgrano hasta el Obelisco, y en el otro sentido desde el Obelisco prácticamente hasta Alsina. Es decir, son muchas las cuadras de esta manifestación. Vos sabés, Maxi, que hace un rato hablábamos con Beliboni, que viene liderando esta agrupación y que de alguna manera actúa como vocero de las distintas organizaciones, y nos decían que en virtud de la pandemia y demás, la concentración de hoy fue notoriamente inferior a la de otras veces. Pero más allá de que sea inferior, se observa muchísima gente, columnas realmente largas, que han llegado hasta este lugar, enarbolando, bueno, distintas banderas, distintos pedidos también que tienen que ver con el salario mínimo hasta cumplimiento de planes ya acordados con el gobierno y una larga lista que siempre traen hasta aquí. Respecto al tránsito, Maxi, y con esto vamos a dar la información ya más a nivel servicio, está absolutamente cortada la 9 de julio, tanto el Metrobús como el tránsito particular en el tramo que va desde la Avenida Belgrano hasta el Obelisco, por lo menos. Gracias, Diego. Volvemos ahí en cualquier momento. A ver qué pasa. La idea, se van a quedar hasta qué hora y cortando la 9 de julio. ¿Se acuerdan? Me gustaría hablar con Fuchs, con el secretario de Seguridad. ¿De qué es Fuchs? ¿El secretario de qué? Sí, de Coordinación de Seguridad. De Coordinación de Seguridad y demás, que un día nos explicó el secretario que iban a armar todo un operativo para que no ingresen columnas al centro de la ciudad de Buenos Aires. Pero era para la fase 1, me parece, que se terminó después. Bueno, el regreso, pero teniendo en cuenta que en la Argentina todavía, por lo menos en el área metropolitana, no está permitido reuniones de más de 20 personas en lugares abiertos. Pero bueno, el secretario explicaba, no, vamos a armar acá, allá, vamos a crear todo el operativo coordinado, Berni, Santilli, Larreta, toda la coordinación para que esto no suceda. Bueno, esto es lo que está sucediendo. También el secretario Fuchs, que es del Ministerio de Seguridad, poca autoridad tiene para armar ese operativo si por otro lado permiten el acampe que estamos viendo por tercer día consecutivo en la Plaza de Mayo. Bueno, lo que dicen es que la diferencia es que el otro está sobre la plaza, que no afecta al tránsito, y que este precisamente sí está en la 9 de julio. Y vos preguntabas hasta cuándo. La idea es, de hecho, pasar la noche, Maxi. La convocatoria que hizo el Polo Obrero era: traigan carpas, abrigo y comida al Ministerio de Desarrollo Social. No, y la diferencia también es que en la Plaza de Mayo los que protestan son sectores que están dentro del Frente de Todos. A ver, esto está incitado por el kirchnerismo. Y después las otras marchas son sectores que no necesariamente están dentro del gobierno. Pero por ahí es razonable, es natural pensar que el gobierno sea más permisivo con una protesta que afecta directamente a Alberto Fernández, pero que está organizada desde el kirchnerismo, Maxi, que es la protesta en la Plaza de Mayo, donde incluso han ido diputados nacionales. Hoy por la mañana, por ejemplo, una conferencia de prensa del Frente de Todos. Te digo mi visión. Sí. El gobierno no puede controlar nada. Tiene todo descontrolado. No es solamente que es más permisivo con la Plaza de Mayo respecto, mirá lo que es la 9 de julio. Sí. Es decir, el gobierno no puede controlar nada. No puede controlar nada porque efectivamente la situación social es muy compleja, porque venimos de una pandemia terrible, porque se perdieron una gran cantidad de puestos de trabajo y recién se recuperó poco más de la mitad, porque el salario, bueno, por lo que siempre contamos. Entonces, hoy el gobierno, más allá de
está claro que Alberto Fernández lo menos que querría es tener el acampe en Plaza de Mayo con el desfile de Ahora van a ver de la figura del ultra-kirchnerismo diciendo que esto no es una democracia y que hay que liberar a Milagro Sala porque si no esto no es una democracia. Todo denuncian preso político. La expresidenta que dice que la persigue la justicia, el expresidente que dice que van a ir por sus hijos y demás, que con estos fallos se va a Venezuela, y el kirchnerismo duro que está en Plaza de Mayo que dice que esto no es una democracia. Todo cuando la justicia investiga, ven el otro detrás de la investigación judicial. Pero bueno, más allá de esa cuestión, está claro que para un escenario electoral donde el oficialismo necesita sumar votos, después de lo que significó la pandemia para todos los gobiernos, lo que necesita es dar un mensaje de, si se quiere, más tranquilidad. Es decir, que estas imágenes no estén ocurriendo, tanto la 9 de julio como la Plaza de Mayo y demás. Por eso digo, hoy el gobierno no puede controlar nada. En todo caso, está viendo a ver cómo maneja este conflicto social. Parte del conflicto tiene que ver, y ahora volvemos al tema de Plaza de Mayo, Milagro Sala y demás, vamos a avanzar un poquito y vamos a aportar a alguien que nos va a ayudar un poco también a entender esto. Es esto, ¿no? Tensión entre la economía, la campaña electoral y la estrategia sanitaria. Ezeiza, varados en el exterior y el turismo de invierno. De un lado, Alberto Fernández. Ojo que Carla Bisotti, la ministra de Salud, ojo que le está diciendo a Alberto Fernández, está bien, vamos muy rápido con la campaña de vacunación ahora a contar Glance, se acaba de cerrar un acuerdo con Moderna, uno de los laboratorios principales norteamericanos en el desarrollo de la vacuna, creo que con la misma tecnología que Pfizer, que también hace pruebas para vacuna pediátrica o para menores de edad. Sí, de hecho ya terminó el estudio, está esperando que se lo aprueben por estos días. Exactamente. Pero ojo que están viendo el tema este de que la variante Delta, si empieza a circular, va a disparar los contagios, más allá, y por eso lo fundamental de tener la mayor cantidad de población vacunada para que no dispare las internaciones en terapia intensiva y fallecimientos. Y por eso está tan dura Bisotti con el tema de ingresos desde el exterior. Y por eso está tan dura con el tema de no abrir el cepo de Ezeiza, mantener muy rígido el cepo de Ezeiza. Pero por otro lado, bueno, obviamente está en lo que ven la situación económica y más allá del cepo de Ezeiza, dicen, viene, acá se viene una vacación de invierno, hay que empezar a mover todo rápidamente, fundamentalmente los gobernadores. Bueno, contame cuál es el plan del gobierno para los varados en el exterior, así vamos avanzando con los temas. Sí, Maxi, como vos anticipabas, finalmente se está imponiendo el sector más restrictivista, por decirlo de algún modo, que está encabezado por Carla Bisotti, pero no solamente por ella, también por el ministro del Interior, Guado de Pedro, que de hecho están pidiendo, un poco haciendo de vocero de los gobernadores, no sumen mucha más gente porque no vamos a poder controlar. Por lo tanto, la decisión es mantener el cupo de 600 pasajeros diarios que pueden ingresar por Ezeiza, con algunas excepciones que te voy a contar en un ratito, Maxi, porque de hecho están viendo a ver cómo también bajan el nivel de tensión política que está generando el tema de los varados. Bien, ahora vamos al tema de los varados al exterior, tenemos mucha información, testimonios, la gente clave en el tema, pero bueno, nos subimos entonces un poco a lo que estamos viendo, estas imágenes, y le pedimos a Facundo Nejanqui, consultor político, que nos ayude a entender un poco lo que le está sucediendo al gobierno con la calle explotada, ¿no? Así como la apertura da movimiento en la actividad económica, también da movimiento a la protesta social, que obviamente de alguna manera venía aletargada por todas las restricciones y los mecanismos de la política sanitaria. Facundo, gracias por atendernos, muy amable como siempre. Hola Maxi, ¿cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Bien, bueno, Facundo, ¿cómo estás viendo esto? Yo digo que es una gran ensalada donde obviamente está la protesta social, están los sectores básicamente de izquierda, sectores sindicales díscolos que se están moviendo, pero también está la interna del gobierno, que obviamente le empieza a pasar facturas a Alberto Fernández de todo tipo. Algunas son económicas y otras son políticas, como el caso de Milagro Sala. Bueno, es como siempre, ¿no? Como vos decías, la vuelta a la normalidad de la Argentina implica
digamos, no solo la posibilidad de que se reactive la economía o que la economía vuelva a transitar cierta normalidad que todos añoramos y la vida, digamos, vuelva a la normalidad, sino que también parte de la normalidad argentina es la conflictividad social, y parte de esa conflictividad social se desenvuelve en las calles. Esto viene desde hace mucho tiempo, no es una novedad. Los acampes en las plazas o los cortes de calle, digamos, la sociedad argentina tiene una dinámica que es así, que es conflictiva per se, pero ahora se le agregan algunos elementos adicionales que me parece que generan esta superposición que vos señalás. Por un lado, las elecciones, ¿no?, que siempre suponen una reactivación de las demandas por parte de diversos sectores que saben que es un momento propicio para presionar, porque los gobiernos son más abiertos a escuchar y porque aparte son más propensos a gastar. Y por el otro lado, digamos, no es un tema menor, es que la situación económica es realmente, digamos, grave. Esto viene, todos lo sabemos, no es una creación de este gobierno. La pandemia ha acelerado esa situación existente, y bueno, este es el resultado que tenemos, ¿no? La Argentina es una sociedad que cuando hay, digamos, demandas insatisfechas, la gente sabe que una de las maneras para buscar esa solución es salir a la calle y protestar. Así que me parece que el gobierno se encuentra con este cuadro. También es cierto, digamos, que estos cuadros suelen tener picos y después se desinflan, y bueno, hay que estar atento a la circunstancia de cómo se va moviendo, ¿no? Facundo, te hago brevemente dos preguntas. Una, ahora vamos a hablar un poco de una encuesta que hiciste en la provincia de Buenos Aires, que midan con atención en oficialismo y oposición. A mí me llamó la atención algunos números también de esa encuesta. Más allá de los números, quiero hablar un poco de lo que está pasando ahí en la batalla principal de la provincia de Buenos Aires. Pero también lo que estamos viendo en Plaza de Mayo es este problema, ¿no? Es Alberto Fernández, que tiene supuestamente aliado a los gobernadores, y de hecho uno de sus aliados, entre comillas, está en la oposición. Se llama Gerardo Morales, que es el gobernador de Jujuy, que acaba de ganar con una elección muy contundente en su provincia, entre otras enfrentando a Milagro Sala, digamos, al aparato político de Milagro Sala. Pero Alberto Fernández se queda, si se quiere, en este tema solo. De un lado Alberto Fernández, Milagro Sala en el medio, y del otro lado todos los que hoy desfilaron por Plaza de Mayo, que son nada más y nada menos que 3 ministros del propio Alberto Fernández, que manifestaron fuertes declaraciones en apoyo de esta protesta. Rossi, la ministra de Género, y Ferraresi, el ministro de Hábitat. Bueno, Pablo Moyano, Baradel, Yasky, 11 diputados. 11 diputados que le hacen un acampe en Plaza de Mayo diciendo que en Argentina no hay democracia mientras Milagro Sala esté presa. Y el mensaje, obviamente, es para el presidente, más allá de que pueda hacer alguna presión para la justicia. Acá todos, vos viste que todos denuncian que no hay democracia, ¿no? La expresidenta porque se siente perseguida por los jueces. El expresidente, que ahora está en España, ahora vamos a contar las declaraciones muy entretenidas y curiosas del expresidente, que dice que van por sus hijos, la persecución política. Y Milagro Sala y todos los que la siguen, incluidos algunos ministros del gabinete de Alberto Fernández, que dicen que no hay democracia en la Argentina porque Milagro Sala está presa con prisión domiciliaria en Jujuy. Bueno, si todos dicen que no hay, seguramente hay, ¿no? Porque quiere decir que nadie controla completamente los resortes del poder en un sistema que es, digamos, de división de poderes y que al mismo tiempo es federal. Resalto este último aspecto porque en el caso puntual de Milagro Sala es un problema que tampoco es un resorte del presidente resolver un problema que se está desarrollando en el ámbito de una provincia. A ver, acá hay un tema que tiene que ver con un conflicto que es propio de la provincia de Jujuy, que es un diagnóstico que para mí realizó las élites de la provincia de Jujuy, que tenía que ver con las tensiones que sobre la gobernabilidad de la provincia generaba Milagro Sala con su agrupación Tupac Amaru. Y me parece que ahí hay, digamos, una mirada común y transversal a las fuerzas políticas jujeñas respecto de este punto. Y el presidente tiene la obligación de convivir con un gobernador
y me parece que lo que ha definido es hacer como una especie de paraguas sobre este tema y, digamos, permitir que el tema, digamos, siga el curso normal de las instituciones. Ahora, por otro lado, es cierto lo que vos señalás, hay tensiones al interior de la fuerza política gobernante, porque la fuerza política gobernante reconoce diferentes trayectorias y no han estado parados todos en el mismo lugar en todos los momentos, ¿no? Milagros Sala estuvo, digamos, en la etapa más dura del kirchnerismo, del periodo 2011-2015, acompañando fuertemente. En cambio, digamos, Alberto Fernández o Sergio Massa o algunos otros dirigentes en ese momento no estaban. Entonces me parece que cuando se producen este tipo de situaciones, se vuelven a expresar esta tensión. Ahora, yo no creo que por eso esté en juego la gobernabilidad, y mucho menos. Me parece que hay que acostumbrarse a este tipo de tensiones y que no necesariamente van a encontrar una resolución inmediata, ¿no? Más bien van a formar parte de la convivencia del frente de todos. Facundo, gracias, muy amable como siempre. Ahí está Facundo Nekamsky, muy interesante como siempre escucharlo. Bueno, tenemos dos temas, ¿no?, que son del día. Uno, no sé si tenemos imágenes, sigue Cafiero en el Congreso. Sí, absolutamente, exponiendo ante los diputados. Exponiendo ante los diputados, ahí reveló Cafiero que efectivamente es un título, que Argentina finalmente compra la vacuna de Moderna. Es decir, una de las dos vacunas norteamericanas más importantes, básicamente para el tema de los menores de edad, aunque no sé si están vacunando ya con Moderna en Estados Unidos para menores de edad, porque pero de hecho, hay estudios pediátricos que están haciendo. solicitó Moderna el 21 de junio ante la FDA, ¿no?, la Autoridad Sanitaria Estadounidense, la aprobación de los estudios para niños, niñas de entre 12 y 17 años, y están ahora haciendo las pruebas para niños a partir de los 5 años, pero se espera que para estas horas ya se apruebe, por lo tanto, el lunes se va a firmar el contrato, es lo que anticipó Cafiero, y cuando no dijo ni cuántas van a ser ni cuándo van a empezar a llegar, pero sí dio a entender que van a ser para uso pediátrico, por lo tanto va a haber dentro de poco vacunas para los menores en Argentina. Bueno, ahora vamos a ir con ese tema, es uno de los temas obviamente del día. El otro tiene que ver con los varados en el exterior. ¿Querés contar? Y vamos a Miami, ¿cuál es finalmente lo que están resolviendo en el gobierno en las próximas horas? Sí, Maxi, va a continuar a partir del viernes. El viernes vence la decisión administrativa que acotó el cupo de 2.000 a 600 pasajeros diarios. Se va a continuar con ese número, 600 pasajeros por día van a poder ingresar por Ezeiza, pero el gobierno va a habilitar más excepciones. De hecho, me contaban que en las últimas semanas el gobierno fue habilitando ingresos más allá de estos 600. Por ejemplo, a todos los deportistas, atletas que estuvieron compitiendo en la región, representando al país en distintas disciplinas. Algunos vinieron por tierra, como fue el caso de la selección de beach volley, que estaban varados en Chile, vinieron por tierra, otros lo hicieron por aire, pero van a ir habilitando y los criterios podrían ser por necesidades de salud, de trabajo, teniendo en cuenta también, Maxi, lo que están recibiendo los propios cónsules, las quejas de que los que se están quedando sin plata afuera, digamos, que están pagando hoteles muy caros y no tenían previsto quedarse 2 o 3 semanas más en Miami, en Madrid, en donde sea. Y lo más probable es que o bien se puedan habilitar más cupos excepcionalmente en cada avión. Hoy no están viniendo todos los aviones llenos, vienen hasta un límite para llegar a esos 600 por día, o bien para algunos destinos, como puede ser Madrid o Miami, habilitar excepcionalmente algunos vuelos especiales por fuera del cupo. Por fuera de ese cupo, que va a implicar además algún, digamos, compromiso de los gobernadores a donde van a parar esos ciudadanos de controles especiales, ¿no? Porque el problema es no que vengan, sino que se queden en su casa y que eventualmente no salgan, si tienen la variante Delta, esparcirla por el resto de la sociedad. Ahora vamos a contar de los controles de los que los regresan desde el exterior, porque hay operativos de migraciones yendo a ver que efectivamente los que regresan del exterior y salieron antes del 1 de julio, es decir, no tienen que hacer el aislamiento en un hotel, sino en sus domicilios particulares, bueno, efectivamente estén en sus domicilios por lo menos en los 7 días que es obligatorio. Está Lucía Ugarte en Miami. Lucía, ¿cómo estás?
Hola Maxi, buenas tardes. Bien, acá en Miami en estas horas está avanzando la convocatoria de los argentinos autoconvocados entre sí, que se realizarán el día de mañana de 11 a 12 del mediodía en el restaurante Manolo, que es icónico en la parte de Little, Argentina, en Miami Beach, donde piensan eso, ¿no? Que uniéndose, alzando la voz entre todos, van a tener mayor visibilidad. De hecho, podemos también confirmarles que han accedido a medios americanos para que también se cubra el tema en la televisión latina, para tener más apoyo, porque no están teniendo respuesta. La aerolínea más afectada es Copa Airlines, que tiene cancelados los trayectos, por ejemplo, a Panamá, donde dejan varados a los argentinos en medio del Caribe. A veces hacen medio tramo y no pueden volver a regresar a las casas. En el caso de Aerolíneas y de American, la gente que está siendo muy insistiendo, está pudiendo de a poco reprogramar los vuelos, pero aún así hay muchísimos casos que necesitan medicamentos y que alegan que no hay una... En realidad no está tan especificado epidemiológicamente si esta decisión realmente es efectiva o no. Ellos están alegando que esto está en contra de los derechos humanitarios, de los derechos que tiene el argentino para poder ingresar a su país. Están uniéndose también para hacer demandas. Hay abogados que están ya contactando a estos grupos de argentinos en los distintos grupos de WhatsApp por Aerolíneas y están armando demandas colectivas contra nuestro país. Lucía, te hago una sola pregunta. En general... los que están regresando y demás, ¿es porque hablaron con la aerolínea o hablaron con la agencia de viajes y de casualidad pudieron encontrar un viaje reprogramado? Digamos, no hay una organización por prioridades de quiénes son los que, qué sé yo, por ahí o tienen menores o gente más grande o gente que tenga que regresar porque tiene problemas económicos. Hasta ahora es cada uno llamando a la aerolínea o llamando a las agencias de viaje. Sí, este punto que marcás es fundamental, porque hay gente que realmente está en casos extremos de necesitar medicamentos, de tener realmente necesidades económicas por no poder cubrir los costos, y no hay ninguna lista de prioridad. No hay ninguna lista de prioridad ni por parte del consulado ni por parte de las aerolíneas. Están a la merced de ser atendidos por estas aerolíneas privadas, por sus agentes de viajes en caso de tener intermediarios, y es muy difícil comunicarse, es muy difícil acceder a uno de estos vuelos tan deseados. Como comentábamos hace unos días, hay estafas también en los grupos. Está la gente pilla que aprovecha la situación para pedirles dinero y a organizar vuelos privados que jamás salen. Así que es alarmante, la verdad, lo que están viviendo los argentinos varados en el exterior, en todo el mundo entero, y estamos tratando de acompañarlos y de ayudarlos lo mayor posible, y agradecen, están viendo A24 en este momento, la posibilidad de hablar del tema, porque no son un caso más, no son vuelos reprogramados, son argentinos varados, más que el gobierno no quiera llamarlos así. Lucía, gracias, siempre muy amable desde allá, desde Miami, Lucía Ugarte. Bueno, gracias. Enganchamos este tema con lo que comentábamos de la vacuna de Moderna y cómo viene la vacunación. A ver, veo que en el mundo incluso empezó hoy a repartir. La Argentina está con una vacunación de primera dosis elevada. Hoy dijo Cafiero que estaba el 40% de la población. 40% una dosis, 10% con 2 dosis. Y dijo que era lo que tenía Europa hace 20 días. Sí, un dato inexacto, Maxi. Un dato inexacto porque efectivamente hace 20 días Europa, todos los países europeos, habían logrado vacunar con una dosis al 40% de la población. Pero hace 20 días los países europeos no tenían 10% de la población con 2 dosis como hoy tiene la Argentina, sino el 24,7%. Por lo tanto, y ahí hay una gran diferencia porque de hecho hoy la apuesta para tratar de zafar de la variante Delta no es una dosis, sino precisamente la vacunación completa. O sea, es completar el esquema de vacunación que tenía, sí, 15% más Europa hace 20 días. Y de hecho hoy Europa tiene el 50% de población con una dosis y el 42% de la población con el esquema completo. Y Argentina está con 2 dosis con el 10%. Con el 10%, claro. Y ahí está la discusión, cómo escalás con las 2 dosis. Está el doctor Hefner, gracias por atendernos, como siempre, muy amable. Doctor, 2 temas para hablar. Por un lado, se acaba de conocer que Argentina va a firmar con Moderna, el laboratorio norteamericano. Lo acaba de afirmar recién Cafiero, no sé si podemos mostrar, esto está ocurriendo ahora en la Cámara de Diputados, donde está dando el informe mensual el jefe de gabinete. Este laboratorio Moderna tiene una vacuna que es la misma tecnología que la de Pfizer. Sí, exactamente la misma. Es apenitas distinto el código que tienen, pero es una vacuna RNA mensajero y con los estudios de fase 3 tuvieron niveles de eficacia prácticamente idénticos
a los de Pfizer arriba del 90%. Son dos vacunas excelentes. Bueno, y efectivamente es una vacuna que además todavía no está autorizada para menores de 18 años, pero esto podría estar en las próximas semanas. No sé si en las próximas semanas, sé que tiene Moderna un estudio en marcha, pero básicamente en función de la similitud con Pfizer no creo que haya ningún problema y creo que los resultados van a ser buenos. No estoy al tanto de en cuántas semanas van a tener el ok formal para eso. Sé que hay un estudio en marcha. Bueno, y voy a la otra pregunta entonces. Evidentemente, no sé si usted me lo puede confirmar o en todo caso rectificar. Están todos preocupados con la variante Delta. Yo leo los medios del exterior, veo incluso los informes económicos donde empiezan, ya está, hablan de la cuarta ola, digamos, y están preocupados por este tema de la variante Delta en Europa, incluso también en Estados Unidos. Ahora, es obvio que la Argentina necesita ir rápido a un esquema de vacunación de 2 dosis, porque eso están diciendo todos en todo el mundo, y también me parece que el tema de los menores, porque también si querés frenar circulación y demás, tenés que vacunar a todo el mundo, ¿no? Porque los adolescentes también se contagian, los chicos también se contagian y demás. Ahora, esta variante Delta, ¿con qué nivel de vacunación de 2 dosis se podría frenar para no estar de nuevo hablando de que llegó una nueva ola y generó de nuevo un cimbronazo en el sistema de salud? Mira, primero, para el nivel de protección que otorga una dosis para la variante Delta, sobre la cual no tenemos circulación comunitaria y esperemos retrasarla un tiempo, es bajo. Sí o sí tenemos que ir a un sistema de 2 dosis, con cualquiera de las vacunas. Sinopharm tenemos el sistema de 2 dosis, Oxford AstraZeneca y particularmente Sputnik hay un marcado retraso. Con una dosis tenés una eficacia del 30 y pico %, con 2 dosis prácticamente llegás frente a la variante Delta al 70 y pico, casi 80% de eficacia. Así que hay que acelerar esto. ¿Qué es lo que va a pasar con la variante Delta? Bueno, de hecho es la variante que todo lo que circula en Reino Unido es variante Delta. Desde que empezó la circulación comunitaria, vos fijate, hace 3 semanas y media pasaron de 1.500 casos, porque habían aplastado la pandemia en Reino Unido, a 20 y pico de mil casos. El único dato positivo es que no aumentó el número de muertos, no aumentó, siguen menos de 20 fallecidos por día, un número muy, muy bajito. ¿Por qué? Bueno, porque básicamente se está extendiendo en función de la escolaridad primaria y secundaria, chicos que no están todavía vacunados. Entonces, ¿la vacuna es una barrera frente a la variante Delta? Sí. Nosotros lo que tenemos que hacer, y es urgente, es completar el sistema de 2 dosis con mayores de 40 años. Si no podemos hacerlo porque no tenemos el segundo componente de Sputnik, en función de eso, nación, ciudad y provincia están largando esta misma semana ensayos de combinación de vacunas. ¿Cuánto demora tener los resultados? Un mes. En un mes ya tenemos los datos de seguridad, que no van a ser buenos, pero bueno, hay que probarlo, y de inmunogenicidad. No hacemos eficacia, si no tomamos, si levanta mucho el nivel de anticuerpo entre 20 y 100 veces, lo tomamos como un marcador subrogante de eficacia. Si los resultados son buenos, podríamos completar en todo caso, si nos llega el segundo componente de Sputnik, con vacunación heteróloga. Doctor, y una dosis, ¿no? Porque contaba Glans que estamos con el 40% de la población con una dosis, 10% con 2 dosis. Me imagino que en 2 meses quieren tener, no sé, el 60% de la población con una dosis, seguramente. Ahora, una dosis, usted dice, bueno, 30%, 35% de eficacia para no contagiarte. Bajísimo, digamos. Hay más probabilidad que te contagie que no te contagie, aunque tengas una vacuna. Pero para internación o fallecimiento, ¿una dosis no alcanza con la variante Delta? El 30 y pico % de eficacia no es lo mismo que no estar vacunado, porque es una formulita, no es que el 70, digamos, está más protegido. No digo porque es una fórmula compleja, no es tan fácil el concepto de eficacia. Ahora, lo que vos decís es totalmente cierto, así como es 30 y pico % frente a infección sintomática, frente a infección grave, lo que estamos viendo es que siempre tenés 20 o 30% más. Así que frente a infección grave no sabemos si será un 50, un 55%, no tenemos ese dato. Pero bueno, más allá de ese dato hay que avanzar con el esquema homólogo u heterólogo de combinación de las 2 dosis. Está bien. Los cálculos que hacía Glans acá es que si sostienen este ritmo de vacunación de entre 350.000 y... Sí, el promedio de los últimos 7 días son 311.000 aplicaciones diarias. 311.000 aplicaciones pueden llegar a una elevada cobertura de 2 dosis
60% de la vacunación en más o menos 3 meses y medio. Exactamente. Hacia mediados, fines de octubre. Claro, pero hay que pasar en el medio, hay que pasar todo el invierno. Es un recorrido enorme. Esto va cambiando mes a mes. Cuenta el doctor que Reino Unido tenían aplastado y en 3 semanas volvieron nuevamente a un nivel de casos de contagio muy alto. Ellos tienen una cobertura alta de 2 dosis, claro, lo cual está permitiendo que no tengan que poner restricciones fuertes con el tema de que tienen protegido el sistema de salud. ¿Usted ve Sí, igual- que cuánto... Sí, perdón. No, ¿cuánto es el una tiempo que hay? estrategia también, es una estrategia, la de Reino Unido, también muy discutible, porque realmente están pensando que en 2 semanas van a tener 100.000 casos y eso va a ser todo en chicos. Y la verdad que no estamos tan seguros para dejar que circule así tan abiertamente, pese a que los chicos tienden a manejar bien la infección. No, solamente ese comentario te quería hacer. Claro, pero ellos no sé si están vacunando, creo que con la de Pfizer están vacunando ya menores en Reino Unido también. Sí, de 12 a 17. De 12 a 17, claro. Ahí por lo menos ellos van con una cobertura también en ese segmento, digamos. La Argentina, estos cálculos que vos hacías no incluían a los menores de 18 años, digamos. No, claro, la población objetiva acá todavía son mayores de 18 años. Claro. Pero Así es. ¿en cuánto tiempo habría que tener una cobertura mínima, no sé, 60% de la población con 2 dosis? Y mira, depende de cómo penetra básicamente la variante Delta. La variante Delta es mucho más transmisible. Ese es el problemón con la variante Delta y requiere 2 dosis. Las otras variantes con una dosis te las arreglas un tiempo. No parece ser más grave. Ese es el único beneficio. No parece que si te la pescas realmente sea más grave. Ahora, el último informe del Consorcio País, que secuencia de hace 2 semanas y media atrás, sobre 400 muestras secuenciadas no apareció la variante Delta, por fuera de los 5 casos que ya conocemos. Si yo estudio cómo surgió en Reino Unido, bueno, desde que se detectaron casos esporádicos y empezó a penetrar, tardó casi mes y medio, casi 2 meses en circulación comunitaria. Entonces nos da un tiempo. Yo privilegiaría no las personas de 30 y 20, salvo obviamente las que sí padecen comorbilidades, que es una población a atender de inmediato, pero sí completar lo que podamos en arriba de 40 años. Y si no es homólogo y los resultados dan bien, que seguramente van a dar bien y en un mes lo tenemos, ir a un esquema de vacunación heteróloga. Para todos, digamos, para 2 dosis, combinando vacunas para mayores de 18 años. Una última pregunta. Sí, sobre esto precisamente. Ayer el doctor Goyán, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, dijo que los estudios que están haciendo en la provincia para combinar vacunas es a futuro, que ahora cada uno va a recibir la misma vacuna, el mismo Fue muy laboratorio. crítico de la combinación de vacuna. La verdad que el doctor Goyán, que a veces sale acá en el programa, que explica las cosas con tranquilidad y demás, a veces el tuit, yo no sé, los políticos tienen el tema del tuit fácil, digamos, ¿no? Pero a veces en el tuit, por ejemplo, ayer mezcló que la oposición, que era el veneno, que la campaña política, el ministro de Salud. Entonces, pero bueno, fue muy crítico de la combinación de vacunas. Ahora, en esta instancia, ese era el problema. Diciendo que ahora no, la combinación de vacunas, que esto no va, que todo el que recibió una dosis de una vacuna va a recibir la segunda de la misma vacuna. El asunto es, de hecho, provincia está encarando, también ciudad y nación, este estudio. Ahora, el punto es, si vos me decís que están llegando en las próximas semanas 4 o 5 millones de los componentes 2 de Sputnik, no tenemos problema. En el escenario que no llegue, yo apostaría a la vacunación heteróloga, que está dando muy buenos resultados afuera, sin lugar a dudas. Pero bueno, es mi opinión. Está claro. Obviamente, doctor, no le pregunto porque me imagino que todos los infectólogos están con la idea de clausurar Ezeiza si no querés tener problemas con esto. ¿Usted cree que tiene que seguir el cepo de Ezeiza o hay posibilidades de tener ahí un ingreso en Ezeiza si después se cumple un aislamiento fuerte como han hecho otros países en hoteles, monitoreados y demás? No, que yo creo que el cepo tiene que ver con que no hacemos lo otro. Con que no se puede controlar a los que regresaron. Claro, pero si nosotros realmente somos capaces de instrumentar una logística que es un aislamiento obligatorio por 10 días, cosa que es lo que está haciendo, por ejemplo, hoy por hoy Reino Unido o varios países de Europa. Si vos haces una logística donde estás 10 días en un hotel, digamos, y hay control sobre ese aislamiento, realmente sería una estrategia alternativa con un resultado similar, que no penetre o que tarde mucho en penetrar la variante Delta. O restringís mucho o implementás una logística que implique un aislamiento controlado. Es decir, claro, lo lógico sería hacer esto segundo que han hecho e instrumentado otros países. Lo que pasa es que, claro, ante la imposibilidad, a veces hay problemas de eficiencia en la gestión, en la logística,
de cómo hace para controlar. La más fácil es... político, Max. Y costo político. No solamente un tema de eficiencia, porque podría haberlo resuelto el gobierno nacional y delegó esa decisión en los gobernadores. O sea, que cada gobernador elija cuál es la mejor estrategia para controlar, en su casa, en el club, en el hotel, donde sea. Y ahí, evidentemente, no era solamente sí, un pero tema... bueno, lo mismo el gobierno nacional paga el costo político de Serra de Ezeiza. Claro, lo mismo pero el costo después político el único lo pagas. gobernador que dijo van a un hotel fue Kicillof. Los demás gobernadores dijeron no, yo voy a ir a controlar su casa. O sea, evidentemente había una evaluación de el costo político de mandar a todo el que está fuera a un hotel 10 días, ¿no? No lo involucro en este tema. Gracias, doctor Hefner. Gracias, muy amable, como Gracias siempre. por el tiempo. Bueno, Diego de Nicolás está en la 9 de julio. ¿Qué está pasando ahora con esta manifestación que tiene paralizada a todo el centro de la ciudad de Buenos Aires? Está toda la 9 de julio paralizada con un corte y una manifestación muy grande de organizaciones sociales del Polo Obrero, Barrios de Pie y otras organizaciones que no se alinean con el gobierno en reclamo de ayuda social. Diego. Bueno, a ver, Maxi, ahora ya la columna, por lo menos en la parte frontal, ha llegado desde la zona del Obelisco hacia la zona del Ministerio de Desarrollo Social. Aquí observamos ya los carteles del Polo Obrero y de las otras organizaciones que ya han llegado hasta este lugar. Vamos a repetir que esta marcha ocupa muchas cuadras en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, en la mano que va hacia el Obelisco, hay varias cuadras que llegan prácticamente hasta la avenida Belgrano, dan la vuelta al Obelisco y vuelven por la otra mano desde el Obelisco prácticamente hasta Moreno. Es decir, son prácticamente 800 metros completos de columnas de manifestantes enrolados en esas organizaciones sociales que están pidiéndole al gobierno tema salario mínimo por un lado, están pidiéndole que ese salario alcance para la canasta básica, están pidiendo que se cumplan acuerdos con comedores y otras organizaciones que ya habían firmado con el gobierno nacional y bueno, con esos pedidos, esos petitorios, están realizando esta manifestación en el día de hoy. La pregunta que todos se hacen es ¿hasta cuándo van a estar aquí? Porque en principio habían dicho que esto sería un acampe frente al Ministerio de Desarrollo Social. Lo último que nos acaban de decir es que van a permanecer un rato, van a realizar un acto y que luego van a desconcentrar. Veremos si finalmente esta es la modalidad, lo cual llevaría de que aquí a 2 o 3 horas el centro pueda llegar a empezar a descongestionarse. Gracias, Diego. Bueno, vamos a hablar noticia de último momento. Atención, Sí. que ya está repercutiendo muy fuerte lo que está pasando en la cumbre virtual del Mercosur. Sí, la noticia hoy tiene que ver con un contrapunto fuerte entre Alberto Fernández y Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil. Recordemos que ya ayer había empezado a calentarse el ambiente con la noticia que tenía que ver con la decisión de Uruguay de empezar a negociar acuerdos por afuera del Mercosur. Esto se conoció ayer, en este momento ya está terminando prácticamente la primera ronda, ¿no?, con los presidentes de todos los países del Mercosur, pero la novedad tiene que ver con declaraciones de Alberto Fernández y de Bolsonaro. Vos sabés que Argentina está terminando la presidencia pro tempore del Mercosur, estaba allí con Matías Culfas, con Felipe Solá, con el canciller, y llamó a lograr consensos y mayor integración en el bloque. ¿Qué le contestó Bolsonaro? Le enroscó la falta de avances durante toda la presidencia pro tempore del Mercosur. Una combinación perfecta de vegetales deshidratados, semillas y sin conservantes. Recetas nuevas y únicas para que disfrutes una sopa deliciosa. Encontrate con lo bueno de tomar sopa. Nor, come lo bueno. Es el fuerte contrapunto entre Alberto Fernández y Bolsonaro. Exacto. Esta es la noticia de último momento. Esta es la noticia de último momento, más allá de la noticia de ayer, que es lo que se esperaba, la posición, lo que vos contaste muy bien. La noticia, como bien vos... Tampoco es un dato menor en un contexto donde realmente se está cuestionando si sirve el bloque o no sirve el bloque. Recordá que algunos meses atrás, en algún momento Fernández dijo no queremos ser un lastre de nadie, cuando la calle Pou allá estaba amenazando con irse del Mercosur, con lo cual la tensión es muy fuerte en este momento en este encuentro que están llevando a cabo los presidentes del Mercosur. Maxi, ahí Bolsonaro lo que dijo es que Brasil tiene apuro justamente en abrir el Mercosur, en flexibilizarlo. Le dijo a Alberto Fernández, nosotros vamos por la eliminación de trabas, necesitamos que a Brasil entren productos más baratos
Y concretamente acá lo que se está hablando, Maxi, tiene que ver con las importaciones a Brasil y a Uruguay de productos chinos. Argentina no quiere abrirse justamente, al contrario, Alberto Fernández le dijo, el Mercosur tiene que ser proteccionista en un mundo que es proteccionista por la pandemia y no hay que dejar entrar productos de China. Lo que le está diciendo Uruguay y Brasil a Alberto Fernández es, nosotros necesitamos que vengan productos chinos para que sean más baratos, para poder competir y que no tengamos inflación en un mundo donde va hacia mayor inflación. Ahí está el gran... Fue una reunión muy tensa, fue virtual, pero A ver, muy repetí, tensa. entonces, Bolsonaro quiere mayor apertura. Mayor apertura, dice, Brasil tiene apuro, necesitamos que entren productos más baratos. Abrirse al comercio exterior, Brasil. Y básicamente de China. Tanto Uruguay como Brasil quieren tener acuerdos bilaterales por afuera del Mercosur, aranceles más bajos con los productos chinos. Obviamente Uruguay no tiene industria, tiene agroindustria, pero no tiene industria automotriz, no tiene metalmecánica, no tiene textil, un montón de cosas que afectan. Bueno, no tiene la industria tiene la Argentina. Brasil tiene todo eso, pero es más competitivo que la Argentina, digamos. Claro. Por eso no tiene los problemas que tiene en este momento la Argentina. Pero bueno, esta es la noticia de último momento. Y fíjate que Alberto fuerte Fernández le dijo, cruce, y aparte, como contaba acá Carlos, atención porque Alberto Fernández está cediendo la presidencia pro tempore del Mercosur justamente a Bolsonaro. Claro. Y el que llega como presidente ahora pro tempore, un año, ¿no? Dura la presidencia, está diciendo... 6 meses. ¿6 meses son? Sí. Bueno, 6 meses vos no hiciste nada, le está diciendo Alberto Fernández. Porque Alberto, es como dice Carlos, Alberto Fernández hoy dijo, tenemos acuerdo en el 75% de las cosas, queda el 25%. No hay imagen ahí de Bolsonaro. Y Bolsonaro le dice... Con Alberto Fernández, obviamente cuando hablan está en la pantallita, está de un lado Alberto Fernández, del otro lado está Bolsonaro, pero, digamos. ¿Sabés que frente a frente, pero de manera virtual. Claro. Y entonces lo que le dice Bolsonaro es, está bien, tenemos un 25% de desacuerdo, pero mientras usted fue presidente no se avanzó nada. Digo, digamos, yo estuve viendo cuando Alberto Fernández hizo la presentación y lo tenías a Bolsonaro, a diferencia del resto de los presidentes, sin barbijos, mirando para otro lado, tosiendo, leyendo. Gestualmente... A ver si podemos recuperar un poquito de esas imágenes, porque obviamente todo eso está grabado y la podemos recuperar, a ver si las podemos recuperar esas imágenes, más allá de describirlas, está muy bien, a ver si podemos ponerlas. Es muy reciente, esto acaba de suceder, pero a ver si lo podemos mostrar primeros en la televisión argentina. Vamos a la calle y ya hablamos de Macri, lo que está haciendo Macri en España. Ahí está Marcelo Padovani, en Cuarte de Vías. Marcelo, ¿cómo estás? Hola Maxi, buenas tardes. 3 horas 50 minutos casi de corte de vida aquí en la estación, en la ex estación Avellaneda, en Costequi y Santillán. Están cortando desde las 10 de la mañana, Maxi, por eso decimos casi 4 horas, 3 horas 50 de corte. Y bueno, esto parece que va para largo si no se lleva un acuerdo. ¿Por qué te digo esto? Porque tienen prevista una reunión en 10 minutos aproximadamente en Constitución. Allí entonces se va a definir si el corte se levanta o si el corte sigue. Son trabajadores y ex trabajadores, algunos tercerizados, algunos que han sido despedidos, otros que han arreglado una indemnización de hace un par de años. Bueno, esto es habitual, Maxi. Pasa habitualmente, una vez por mes, 2 veces por mes, cortan las vías en reclamo de la reincorporación al ferrocarril o a los distintos ferrocarriles, porque te cuento, Maxi, aquí hay gente también del ferrocarril San Martín, del ferrocarril Mitre, que se han venido a solidarizar con los tercerizados de las distintas líneas ferroviarias de Capital y el Gran Buenos Aires. Otro de los reclamos tiene que ver con la vacunación. Maxi, están pidiendo una partida especial de vacunas para que sean vacunados, valga la redundancia, los trabajadores que prestan el servicio en todos los ferrocarriles del área metropolitana. Casi 4 horas de corte, por supuesto, de más está decir, ¿no? Servicio interrumpido en el tren Roca desde Constitución hacia la zona sur, que es el recorrido que cubre este tren de la ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires. Maxi. Tenías una información para sumar. Para sumar. De hecho, el gobierno nacional, Maxi, que dice nosotros no tenemos nada que ver con el conflicto desde la empresa Ferrocarriles Argentinos, porque son trabajadores que están en conflicto con una empresa tercerizada que según el gobierno es Comahue, que es una empresa de seguridad, que brinda seguridad en las estaciones, pero les ofrecieron una reunión con 3 funcionarios para ocurrir ahora, pero el tema es que dicen si no se van de las vías no vamos a prestarnos a ninguna negociación.
Marcelo, volvemos ahí en cualquier momento. ¿Qué está pasando ahí en... ¿Cómo no, Maxi? Esto es... Esto es en Santa Cruz. Allí está la gobernadora a la vez, ¿la reconoces? Alicia Kirchner, está con el CEO de YPF, con González, ¿no? Pablo González, el CEO de YPF. Lo que están haciendo es inaugurando, Maxi, una nueva línea de alta tensión que va desde Pico Truncado a Caleta Olivia. Es un tendido de 53 kilómetros y bueno, participa justamente la gobernadora de esa provincia con el presidente de YPF y con el CEO también de YPF, Sergio Afronotti. Bien, hablando de Santa Cruz, me dicen que hay un despelote con el préstamo de los chinos para la construcción de las represas, la Zepernik. Copérnico. No, Zepernik. Zepernik y Kirchner. Néstor Kirchner. Néstor Kirchner. Sí, que hay un despelote, no, pues Carlos siempre tiene una confusión. Que cambio los nombres a las con cosas. Con los apellidos. Con los apellidos. Sí. Que hay un despelote terrible con el préstamo de los chinos. Lo único que le falta a Argentina es entrar en default con los chinos, porque ya estamos, digamos... Pero bueno, obviamente los chinos van a ser condescendientes, aunque son duros los chinos. Parece que te prestan, te dan, pero te ponen todo tipo de cláusula, cross default, por todos lados. Pero bueno, es un tema, digamos, porque era un financiamiento muy grande para la represa y hay otro tipo de financiamiento. Los chinos bilateralmente, tengo que chequear si están después en el Club de París, si China está en el Club de París. Si se mete como forma de negociación, por eso está condicionando la negociación o negocia bilateralmente. Claro, pero, no, bilateralmente, por eso el Club de París le exigió a Guzmán que paguen estos 430 millones de dólares, porque dice Argentina está negociando pagando con el los crédito chinos con los chinos. y a los que a China le pagan y a nosotros y no. los que están dentro del Club de París. Pero bueno, ojo con el tema de la deuda. ¿Cuánto hay en el central de yuanes? La deuda con los chinos, no, pero es otra cosa, digamos. Sí. Hoy la mitad de las reservas son yuanes, el préstamo del swap con China, pero es otra cosa. Eso no se involucra con este tema que estaba hablando. Vamos a contar qué está haciendo Mauricio Macri en España. Sí. Y ha hecho declaraciones muy polémicas, ¿no? Y después contás sobre eso, enganchás, esto es más, si se quiere, folclórico, y sobre eso enganchás la interna en Juntos por el Cambio, porque obviamente la que está enojada, digamos, porque la dejó sola en la interna frente a Larreta, es Patricio Bullrich. Sí, está... está el tape de Macri. Mirá, Macri en España, ¿dónde estaba? En una conferencia. Sí, está lógicamente con el PP, que es el partido más de derecha de España, el Partido Popular. Estaba allí con uno de las principales figuras del Partido Popular y bueno, lo escuchamos. El cambio también genera ambivalencias. Entonces, la misma persona, como somos los seres humanos, que dice, yo quiero cambiar, y cuando llega el último momento es como, y me tiro al agua, no me tiro, estará fría, estará caliente, perderé o no perderé, o sea, hasta cuántas veces nos hemos salvado que nuestra mujer nos dice, no lo aguanto más, lo voy a tirar por la ventana, y después dice, si no consigo algo mejor, entonces se quedan aguantándonos más tiempo. Entonces digo, porque al final el cambio te genera esas dos cosas, es fascinante y a la vez te genera miedo. Entonces nuestra tarea es mostrarles que no hay vuelta atrás. A ver, lo que a mí me parece relevante de este tema es que el expresidente, dejemos del lado el tema de la cuestión de género, la mujer que lo quiere tirar por la ventana y demás, ¿no? Saquemos eso. Eso va para otra discusión. Lo que yo trataba de enfocar es que el expresidente sigue con la idea de que los cambios no es que él tiene que trabajar políticamente para que la sociedad vaya a, de alguna manera, aceptar los proyectos que tiene él, como tienen otros sectores políticos y demás, sino que él muchas veces se enoja con la sociedad. ¿Se acuerdan que le pasó después que perdió en la elección en agosto y demás? Bueno, esta sociedad no quiere cambiar, porque el cambio causa incertidumbre y demás, entonces no quiere cambiar, entonces se enoja con esas realidades. Y esa es la cuestión de la política. La política, porque si no, ¿para qué te postulás presidente? Si sabes que la sociedad no va a cambiar. Si vos tenés un proyecto, la idea no es que tu proyecto calce justo en la sociedad y que la sociedad lo aplauda, sino que vos tenés que trabajar políticamente con consensos y demás para llevar adelante esos proyectos. Lo digo respecto a este presidente y a otros proyectos políticos. No es que vos venís con la receta y decís, este es el cambio. ¿Quieren el cambio? No, la sociedad tiene miedo de cambiar, no cambia. Me votaron una vez y después no me votaron,
No entendieron nada. Pasa que ahí justamente con lo que decís, Maxi, hay también un mensaje al mismo Cambiemos, ¿no? A los mismos dirigentes de Cambiemos, porque Mauricio Macri se siente un poco excluido de lo que fue el armado para las próximas elecciones. Y cuando habla del miedo al cambio, no solo está hablando al electorado en general, a los temores que tiene, hasta hay literatura para tirar para arriba, ¿no? Con el temor al cambio. Pero no solamente está hablando del cambio de un kirchnerismo a otro tipo de gobierno, sino que también le está pasando un mensaje a parte del espacio de Juntos por el Cambio, que tiene una actitud un poco más moderada respecto a cómo armar un menú electoral de cara a las próximas elecciones. De hecho, le ha costado bastante a Mauricio Macri, no lo ha podido hacer, imponer a sus candidatos. Si por él hubiese sido Patricia Bullrich, sería la primer candidata a diputada nacional en la ciudad de Buenos Aires. María Eugenia Vidal sería quien encabece en la provincia de Buenos Aires. En Entre Ríos le hubiese gustado que por ahí Luis Miguel Echeverre encabece y no Rogelio Frigerio. En Córdoba lo mismo. Él no ha podido imponer a sus candidatos, entonces se retira un poco. Va a estar como un mes en Europa y algunos especulan también, se había hablado en su momento cuando dejó la presidencia, que se vaya por un tiempo a Europa. Y vinculado con esto que es una, digamos, una especulación, ¿no? Lo del éxodo del propio Mauricio Macri, también se refirió al éxodo de argentinos, diciendo que desde hace desde hace un año y medio es tremendo, es muy llamativo cómo se ha producido un éxodo muy grande de argentinos al resto del mundo. En el medio de todas las tensiones internas dentro de Juntos por el Cambio, ¿no? Si querés hablamos un poquito, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires finalmente Vidal va a ser quien encabece la fórmula, pero están negociando cómo incorporan a López Murphy. Y después Patricia Bullrich, que se bajó, va a poner a muchos candidatos a diputados nacionales. En la provincia de Buenos Aires está un poco más complicada la cosa. Allí la certeza es que Facundo Manes será quien vaya por el radicalismo y Diego Santilli por el PRO. La pregunta es qué va a hacer Jorge Macri. Algunos, aunque te parezca loco, dicen que podría llegar a meter candidatos propios o incluso ir él en un acuerdo con el radicalismo dentro de la lista de Facundo Manes, de la calentura que tiene con Santilli. Es decir, esa línea está abierta. La negociación Jugar de Jorge con los Macri... radicales. ¿Cómo? Jugar con los radicales. Correcto, al igual que Emilio Monzó. Vos la certeza que tenés en la provincia de Buenos Aires es que va a haber internas, va a ir Manes por un lado, va a la interna y va Santilli por el otro. La pregunta es, por ejemplo, Carrió, ¿dónde va a meter los candidatos de ella si no hay internas? ¿Dentro del armado del PRO o dentro del armado radical? Jorge Macri, que está enojado, o juega solo y va a haber una interna con dos candidatos del PRO, o por ahí arma dentro del radicalismo. Y así en cada provincia. Te decía, en Entre Ríos está Rogelio Frigerio, que es el hombre del consenso, que va a encabezar la lista, y Luis Miguel Echeverre lo quiere sacar a los ponchazos, el ex ministro de Agricultura de Macri, porque le parece que no debe ser el candidato. En Santa Fe lo mismo. José Corral va a ser candidato. Estaba nuestra compañera Carolina Lozada, viste, que va a ser candidata por Santa Fe. Bueno, aparentemente podría llegar a ir segunda en la lista de senadores nacionales, porque también Barletta querría ser senador nacional. No está todavía terminado de definir ahí. Y ahí hay un problema también, porque Angelini, que es el vicepresidente del PRO, se quiere ir de candidato a senador, pero Carrió dice, si vos te vas de candidato a senador, ojo que entra una kirchnerista a ocupar la banca, porque era una diputada que dependía del Momo Venegas, que ahora se hicieron kirchnerista, el Momo se murió. Así en cada provincia, nos vamos a quedar hasta las 7 de la tarde si te cuento en cada distrito los despelotes que hay. Sí, el que más importa es la provincia de Buenos Aires. Tanto volcando, pero ahí contaste cuál es la pulseada clave que se está dando dentro de Juntos por el Cambio. ¿Va a liberar más cosas la reta en la ciudad de Buenos Aires? ¿Qué tiene pendiente para liberar? Exactamente, no mucho, Maxi, pero hay algunas cosas todavía. De hecho, lo va a anunciar hoy, esta tarde, después de las 5 de la tarde, junto a su gabinete. Y básicamente pasa, por un lado, que van a volver a permitir los encuentros sociales en la ciudad de Buenos Aires, Maxi. Algo importante, ahora no cualquier encuentro social, sino van a permitir que sean, por ejemplo, solo en patios, terrazas, balcones, o sea, lugares abiertos, y también en los Zoom de los edificios de las propiedades horizontales. Además, y es un dato importante, pensando también en las vacaciones de invierno, van a habilitar los lugares comunes de los hoteles. Todavía no estaban permitidos, por ejemplo, la confitería de un hotel no podía abrir
por lo tanto, para dar el desayuno. Mostremos la placa esa, mostremos la placa porque ahora están claro sí la van a información, poder sí. ofrecer, digamos, los hoteles. Ahora, Maxi, vienen las vacaciones de invierno, la ciudad pretende recibir turistas del interior, entonces los hoteles van a poder ofrecer ese servicio, obviamente con aforo máximo del 30%, pero van a poder estar habilitados los lugares comunes de los hoteles, incluyendo, Maxi, los spa, los hoteles con spa. Y también el lunes, a partir del lunes, van a empezar a reabrir estaciones de subte. Hay todavía 15 estaciones de subte, Maxi, que están cerradas, empiezan a abrir a partir del lunes. Y otro dato también que es muy importante para las oficinas, pensando en la reactivación del centro, van a habilitar nuevamente las actividades de profesionales en oficinas, algo que todavía no está permitido. Obviamente son cosas que son imposibles de controlar, pero a partir de ahora van a poder abrir los edificios de oficinas, por ejemplo, para contadores, escribanos, arquitectos, también con una limitación en el uso del espacio, pero era otra, Maxi, de las cosas que quedaban sin habilitar en la Ciudad de Buenos Aires. Lo anuncia la Reta hoy, Maxi. Bueno, pero ahora mirá los contrastes, ¿no? Permiten reuniones sociales de hasta 10 personas. En lugares abiertos. Las reuniones sociales de hasta 10 personas. Terraza, balcones, claro. En tu casa, pero en una terraza. Y esto que estamos viendo en la plaza pantalla de A24. Y es una reunión social más grande. Son ficciones ordenadoras las medidas, Maxi, como decía Julio Bárbaro. Es como que es una ficción que te ordena un poquito. Una reunión social mucho más... Pero nadie le da bola. Esto es la Argentina, ¿no? Ojo que van a flexibilizar las restricciones. Permiten reuniones sociales de hasta 10 personas en lugar abierto. Privados, abiertos. En lugares abiertos. Si vos tenés si vas al lugar público, en lugares abiertos... 20 máximo, pero con distanciamiento. ¿No se flexibilizó eso? No, eso quedó así, Maxi, porque de hecho es lo máximo permitido por el decreto de necesidad de urgencia. Lo que está haciendo la ciudad es llevar hasta el límite de las habilitaciones permitidas por el decreto, algunas que no son necesariamente de la zona de alto riesgo, sino de riesgo medio también, pero de las cosas permitidas, salvo en la zona, digamos, de bajo riesgo sanitario, donde sí se permiten reuniones sociales de más cantidad de personas. Lo máximo que se puede reunir en el espacio público son 20 personas. 20, ahí hay un poco más. Un poquito más lo que estamos viendo en la pantalla. Sí, en la plaza, también el 9 de julio. La verdad, pero está muy bueno el concepto ese de ficciones ordenadoras, ¿no? A esta altura ya las medidas de restricción son eso, salvo para el que obviamente tiene un comercio formal y tiene que cumplir, porque si no cumplís, por ahí pasa un inspector de la ciudad o de la provincia y te clausura. Entonces, ahí no es ficción ordenadora, ahí es un problema grande, pero en términos macro lo llamaríamos, lo que está pasando hoy es que, bueno, que funcione todo como está y vamos marcando algunas pautas para ordenar un poco la situación. Vamos a ir a Italia. En Italia está el ministro de Economía, Martín Guzmán, porque es la cumbre del G20. Claro, ya es la cumbre del G20 de ministros de finanzas y presidente de los bancos centrales, justamente del grupo de los 20. Allí llegó hace un par de horas nada más el ministro de Economía, tuvo sus primeras reuniones con el ministro de Finanzas de Corea. Recién esta noche, esta tardecita noche, allí en Italia tendrá la primera reunión técnica con la delegación del FMI que viajó también especialmente a Italia para ver si se avanza en algún tipo de acuerdo. Sabes que desde el Ministerio de Economía le quieren bajar el precio a que después de este viaje se anuncie algún acuerdo, es improbable que se anuncie, pero sí que haya un acercamiento con el fondo. Bueno, para eso... Ahora te voy a pedir más información de eso y qué está pasando con el mercado cambiario y demás, pero ya que Guzmán está en Italia, vamos a aprovechar y vamos a ver qué está pasando en Italia, porque está Sabrina Uccello, está en la otra punta, digamos, está en Nápoles, digamos, ¿no? Guzmán está en Venecia, pero vamos a ver qué está pasando en Italia en términos también sanitarios, ¿no? Más allá también del tema de Guzmán. Sabrina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas. Bien, ¿ustedes cómo andan? Buenas noches. Sabrina, ¿tiene alguna repercusión esta reunión del G20 ahí en Venecia, ahí en Italia? Bueno, muchísima repercusión tiene. Muchísimo desorden público, sobre todo, ¿no? Muchos manifestantes que obviamente tienen bastante que reclamar. Han sido 2 años económicamente muy complicados en todo el mundo, en Italia también.
Entonces hay muchísima manifestación que obviamente necesitó la ayuda de la fuerza pública, policía, carabineros, justamente para controlar el desorden de esta tarde sobre todo, porque todo el desorden, digamos que arrancó especialmente hoy porque había una reunión algo más relevante, como ya saben. Claro, porque claro, siempre que se hacen este tipo de cumbres en Europa aprovechan distintos movimientos de protesta ambientalista, lo cual se le suma también todos los movimientos de sectores que han sido muy golpeados por la pandemia. Exactamente, exactamente. Digamos que uno de los temas es sobre todo la economía verde, ¿no? En este momento. Claro, y claro. Mucha gente le subestima la importancia porque obviamente quiere que todo el foco sea en un tema de impuestos y esta vez involucran las multinacionales sobre todo, ¿no? La propuesta es subir unos impuestos, etcétera. Entonces, bueno, eso hace que el grupo y los manifestantes se alargue también a otros sectores que generalmente no habrían. Bien, tenés una pregunta, Damián. Sí, precisamente, pensando también en la situación en Italia ahora, ¿cuál es el contexto epidemiológico en el que empieza a desarrollarse esta cumbre? Bueno, por la segunda semana consecutiva Italia fue declarada zona verde, ¿no? por la Comisión Europea que evalúa justamente el desarrollo del coronavirus, porque es a bajo riesgo en este momento. Por más que en la última semana aumentaron un poco los casos en porcentaje, igual siguen bajando digamos, las personas que necesitan hospitalizarse, así como los fallecidos, y eso influye a que en este momento el país esté controlado, entonces la vida se está desarrollando de una forma muy normal, digamos, bastante parecida a la que era antes de la pandemia, obviamente manteniendo los cuidados que ya sabemos, como el barbijo y el distanciamiento, cuando es posible, cuando la gente lo recuerda, digamos, pero en este momento, por más que se difundió también la variante Delta, como en la mayoría de los países, de momento se mantiene controlado. Sabrina, te hago una última. La vacunación es muy extendida incluso a mayores de 18 y también a menores de 18, ¿o Italia todavía no está vacunando menores de 18? Sí, Italia está vacunando a los mayores de 12 años, así que una gran cantidad de población. En este momento la atención es sobre todo en los adultos, porque eso es la parte que se considera un factor de riesgo, pero digamos ya vas con casi 60 millones de dosis repartidas en la población, por lo menos primera dosis me refiero, y entonces ya digamos se acerca a la mitad de la población que está entre comillas segura, pero sí está difundido a todas las edades para permitir que cuando arranque septiembre también la temporada escolar pueda ser en presencia. Claro, claro. Sabrina, gracias, muy amable, impecable tu español, tu castellano. Gracias. Impecable, ahí con algo de tonada italiana, pero impecable. Gracias, muy amable. Gracias, buen trabajo, hasta pronto. Ahí estaba Sabrina Uccello, periodista italiana. Está Guzmán ahí, como contaba Slotnik, llegando a Venecia, a la cumbre del G20, va a tener una reunión aparte con Kristalina Georgieva, con la directora gerente del FMI. ¿Cómo está el dólar en este momento? Hay una pulseada que el Banco Central está dando silenciosamente para que no se le dispare ese dólar alternativo en blanco, el contado con liquidación por arriba de los 170 pesos. Mira, hubo un cambio, primero te doy los números, el contado con liqui en este momento 169 pesos, el dólar bolsa 168, respecto del día de ayer, un peso arriba en ambos casos, pero cuando llegamos acá y abrimos el programa, la suba no era de 1 peso, sino era de 3 pesos. ¿Qué pasó? Y bueno, hay un cambio de estrategia en lo que es cómo el Banco Central interviene en estos mercados. En vez de hacerlo, viste, como ayer te comentaba Martín Redado, en vez de hacerlo a último momento, en los últimos 15 minutos, y ahí bajar el precio, interviene desde el principio, desde temprano, apenas sale el operatorio al mediodía. Y bueno, mientras interviene en el mercado, las cotizaciones van un poco hacia abajo, como está ocurriendo en este momento. Cuando deja de intervenir, mediante la compra-venta de bonos, pero para justamente intervenir en estos mercados alternativos, el dólar, allí en el contado con liqui, el dólar bolsa, se va para arriba. Esa es la realidad. En tanto, Maxi, el blue, igual que ayer, 172 pesos. Pero insisto con este concepto de un banco central
muy activo, interviniendo muy fuerte. Bueno, ya estamos buscando las imágenes, obviamente, del cruce entre Bolsonaro reciente y Alberto Fernández. Se dijeron de todo en la cumbre del Mercosur. Hay un problema de fondo que es la intención de Uruguay y de Brasil de ir hacia un Mercosur más abierto, como decíamos, que permita un ingreso mayor de importaciones y demás, pero hubo un fuerte cruce, en este caso en un acto oficial, digamos, como es la cumbre de presidentes del Mercosur, en el cambio de presidencia pro tempore, y un cruce muy fuerte entre Bolsonaro y Alberto Fernández. Veamos qué más podemos averiguar con Ahí eso. cuando terminó la exposición, Bolsonaro, para cerrar después de ese cruce, le dijo, prepárese porque el sábado le ganamos 5-0. Bolsonaro, Alberto Fernández. Muy elegante. De entrada, Ahí, nomás cerró fue ahí. Maxi, De entrada, porque claro, abre Bueno, Alberto... pero eso es para distender. Eso es para distender. Eso es para distender. Esas cosas no distienden. Sí, eso es para distender. El humor de cuando estás muy enojado no haces ni chistes. No, pero eso es para distender. Busquemos imágenes porque Escúchame, esto es algo se junta todo relevante, acá. el tema de Mercosur. En realidad se junta todo. La histórica pelea entre Bolsonaro y Alberto Fernández, donde hasta incluso... Para que me está diciendo Diego, Nicolás, está pasando algo en este momento. Diego, Bueno. ¿qué está sucediendo? Diego. Diego de Nicolás. A ver, Maxi. Sí, te escucho, Diego, ¿qué está Maxi, pasando? sí, bueno, es mucho el... Sí, a ver, es mucho el ruido que hay aquí porque a veces nos complica poder escucharlo porque están con los bombos, los redoblantes, las trompetas y todos los demás elementos que se utilizan habitualmente en estas manifestaciones. La columna, por lo menos con la parte principal y frontal, ha llegado ya a las puertas mismas del Ministerio de Desarrollo Social. Aquí han instalado ya una especie de gazebo y están instalando también unas ollas. Allí observás cómo van a ser una especie de olla popular que, por lo que nos dicen, durará un rato y luego quizás podrían ir desconcentrando dentro de algunas horas. Pero bueno, la marcha ha avanzado, ha dado la vuelta al obelisco y ya está como retomando para este lado. Una buena noticia, Maxi, es que a esta hora, por lo menos, el Metrobús en la dirección desde el obelisco hacia la zona de Constitución ha podido restablecer el recorrido. Veremos si en los próximos minutos se logra restablecer el otro sentido, es decir, desde Constitución hacia el obelisco. Así que ese es el panorama ahora aquí en la 9 de Julio y Moreno, en las puertas del Ministerio de Desarrollo Social. Gracias, Diego, muy amable. Bueno, avancemos, Damián. Avancemos. Sí, a ver, vos mencionabas al comienzo, no solamente estaba la discusión sobre qué va a decidir mañana, en las próximas horas, el gobierno con el tema de los varados, sino mañana 9 de julio empieza la temporada de invierno en los lugares donde todavía no se lanzó, en gran parte de los centros turísticos del país, y de hecho, Maxi, los gobernadores ya llevaban 2 meses negociando con el gobierno nacional que hubiese alguna confirmación por parte del gobierno para que no iban, o sea, una garantía de que no iba a haber ningún tipo de sorpresas que pudiesen interferir en la temporada de invierno. Y lo cierto, Maxi, es que no lo hubo y no la va a haber. Una de las decisiones que también se tomó ayer, junto con la de mantener el cupo de 600 pasajeros diarios que pueden ingresar al país, es que el gobierno no va a acompañar, no va a promover el turismo a partir de mañana cuando empiece la temporada de invierno, algo que causó mucho, Maxi, malestar en los gobernadores que apostaban a esto para poder resurgir. Digamos, hay provincias como, no sé, Río Negro, que el 30% del producto se lo explica por el turismo. O sea, no es poca cosa que Nación no te acompañe con la temporada de invierno. Lo que sí, y hablando... Como que el gobierno va a decir, bueno, hagan el turismo que quieran hacer, pero no lo vamos a impulsar, no lo vamos a promocionar. Exactamente. O sea, de es hecho, como lo que pasa acá en la calle, digamos. Claro, dejar Dice, hacer. no, dejamos hacer. No que vamos a promocionar que esté en la manifestación y más. En el caso del turismo es una actividad económica muy importante. Porque de hecho, Maxi, lo que quieren evitar es que pase la situación de marzo. ¿Vos te acordás? La Semana Santa, sí. Semana Santa. A mediados de marzo, de hecho fue el 27 de marzo, el gobierno anunció restricciones para el Ezeiza para que no ingresase la variante Manaos. ¿Te acordás? 2 días después, el ministro Lamens
no sé si te acordás, una foto que estaba acompañada incluso de los especialistas que asesoran al gobierno, dijo, no hay motivos para prohibir las vacaciones de Semana Santa, salgan. Y la tercera semana de abril tuviste el pico de contagio de 35.000. Exactamente, entonces dijeron, no, eso no, de hecho en su momento Bisotti se había opuesto a esa, no quiso estar ni en la conferencia de prensa, en su momento del AMENS, y entonces dijeron, bueno, evitemos esa situación de decirle a la población salga, pero ¿quién está haciendo ahora el trabajo que no está haciendo el Ministerio de Turismo ni el Ministerio de Salud? Aerolíneas Argentinas. Aerolíneas Argentinas, Maxi, en la última semana multiplicó, es más, planificó para el próximo mes 500 vuelos adicionales a los centros de turismo, precisamente para llevar a los turistas que quieran ir de Córdoba, provincia de Buenos Aires, Mendoza, a los distintos centros de Espérame que la tengo la ministra de Turismo de Río Negro, pero antes podemos poner al aire, me vas a dar esperar la ministra, porque está en la cumbre de Alberto Fernández con Bolsonaro, a ver si tenemos las imágenes que están llegando, por lo menos creo que esta es la parte risueña del cruce muy fuerte que tuvieron. Tenemos las imágenes, así me espera la ministra. ¿Entiende, ministra? Un segundito, me espera, claro, gracias. A ver, ahí está, Bolsonaro con Alberto Fernández. Argentina, que la única rivalidad entre nosotros va a pasar el próximo sábado en el Maracaná. Y yo voy a adelantar el resultado, 5-0. El resultado, levanto la mano y digo 5-0. Pero, pasado esto, Preciado Fernández, sepa que siempre va a querer lo mejor para Argentina y también con Uruguay y Paraguay. Quiero decirle especialmente al presidente de Argentina que la única rivalidad entre nosotros va a pasar el próximo sábado en el Maracaná. Ahí está. Primero, claro. A ver, cuando se habla de rivalidad, viste, la única rivalidad entre nosotros es el Maracaná y demás, pero bueno, estuvo bien Bolsonaro, digamos, distendiendo el final de la reunión. Están discutiendo de geopolítica, están discutiendo de economía, mucho de las necesidades que tiene Argentina desde el punto de vista de su economía, de su comercio exterior, de la protección de determinados sectores que Uruguay y Brasil, porque eso les conviene a las economías de esos países, quieren que se liberen. Bueno, fue una cumbre tensa, pero que terminó de esta manera risueña. Vamos a ver cómo termina arrancó mal el domingo en el Maracaná. Arrancó mal, terminó mejor, porque recordemos que cómo arranca, volvemos a repetir, Alberto hace una exposición porque Argentina deja la presidencia pro tempore del Mercosur, que va rotando entre países, y dice, Alberto, tenemos que lograr más consenso, mayor integración, y Bolsonaro le dice, bueno, ustedes tuvieron la presidencia pro tempore y no hicieron nada. Le enrostró en la cara. Después discutieron el tema de la protección sectorial. Sí, lo que contaba Claudio, porque también tienen mecánicas distintas las dos economías, ¿no? La de Brasil y la Argentina. Y Argentina también, es justo decirlo, tiene mecanismos para poder sujetar a esta economía, que tiene que ver con el cepo, con restricciones a las importaciones, con restricciones a las exportaciones, que terminan afectando a todo el Mercosur. A Brasil le sobran los dólares, a la Argentina le faltan los dólares, además tiene una industria mucho más competitiva. La tengo a la ministra que está esperando ahí, entonces imagínate, la ministra ya esperó hace un rato. Ministra, gracias, muy amable, la ministra de Turismo de Río Negro. Claro, me imagino, ministra, imagínese si no hubiese en este momento la restricción que existe en la Argentina de ingreso de turistas extranjeros al país, volaría el turismo de brasileños en Bariloche o de turismos extranjeros con el dólar a 170, ¿no? Con el dólar, vienen con los billetes y lo cambian. Muchos sectores turísticos obviamente se reactivarían. Esa es una esperanza futuro, digamos, que en algún momento cuando se deje atrás la pandemia, evidentemente con este tipo de cambio, el dólar alternativo, la Argentina queda muy barata en dólar y eso es un atractivo grande para los turistas. Hoy el tema es qué pasa con el turismo interno y como contaba Lance, está en este tema de el gobierno nacional no queriendo promocionar demasiado. ¿Qué están esperando, ministra, para Bariloche, para los lugares turísticos de la provincia?
Maxi, buenas tardes, un gusto estar en contacto con ustedes. Y sí, efectivamente, a futuro, como bien decías, esperando la apertura de las fronteras, esperando el turismo internacional que va a generar divisas, ingresos genuinos al país, es algo que esperamos que se produzca un poquito más llegado septiembre, octubre, de acuerdo a lo que hablaron, como experiencias pilotos. Nosotros, como Patagonia, con un ente que nuclea a todas las provincias de la Patagonia, incluida, por supuesto, la provincia de Río Negro, hemos hecho una reuniones con el sector privado y también hemos solicitado una reunión con el ministro Lames para plantear fuertemente esta necesidad imperiosa de Patagonia como un producto muy impuesto en el exterior y la necesidad de recibir estos turistas extranjeros bajo determinadas pautas, por supuesto, de vacunados, de gente que entre test COVID negativo, es decir, todos los recaudos necesarios que hemos aprendido a transitar durante todo este tiempo, ¿no? Como bien decías, hoy estamos concentrados en el turismo interno, en el turismo nacional. Desde ya ha sido sumamente importante el apoyo de aerolíneas argentinas. Pensá que en un destino como Bariloche, que en temporada de invierno recibía prácticamente en forma diaria 40 vuelos, hemos estado hoy en una temporada media con un promedio de 15 vuelos, estamos recibiendo 4 o 5 vuelos diarios. Y el refuerzo de aerolíneas que se produjo en estos días a raíz de la temporada y a raíz de la demanda, ¿no? Porque al estar la oferta de servicios, por supuesto eso conlleva que la gente pueda ingresar y empezar a hacer sus reservas. Hoy contamos con alrededor de 12 vuelos diarios, alrededor de 80 vuelos semanales. Bien. Y eso es algo que, por supuesto, nos llena de satisfacción porque hace que la gente pueda llegar al destino. Ministra, una pregunta muy cortita. Sí. ¿Le están ofreciendo algún tipo de garantía a los turistas para que en caso de que llegue a pasar algo y que tengan que suspender los viajes, aquel que reservó un hotel en los centros de esquí, algún tipo de seguro por COVID? En realidad, las empresas están ofreciendo tarifas flexibles, que eso significa que si hay que reprogramar, se puede reprogramar. Aerolíneas argentinas también. Las líneas aéreas en general lo están haciendo en función de todo esto que ha pasado con la pandemia, ¿no? Por supuesto, la gente que hace la compra de un paquete quiere asegurarse de poder reprogramar su viaje ante una contingencia. Ministra, gracias, muy amable, la ministra de Turismo de Río Negro. Tenés una información con el tema de lo que hablamos antes, de Santa Cruz y la mar en coche. Sí, está hablando en este momento el CEO, el presidente, mejor dicho, de YPF, Pablo González, en Santa Cruz. Y tal vez en el 2013 hay un antes y un después, cuando durante el mandato de Cristina Fernández de Kirchner logramos interconectar del norte a sur casi toda la provincia. Tenemos todavía algunas cuentas pendientes. Con fondos provinciales se va a llevar adelante el Pluma Perito Moreno y de ahí a los antiguos. Alicia seguramente los va a contar mejor. Pero esa ley 23681 que establecía un fondo para que los santacruceños tuvieran acceso a algo imprescindible como el desarrollo, se fue cristalizando de tal manera que hoy estamos dando un paso importante más. Una decisión que tomó los gobernadores, su equipo de trabajo, en un momento particularmente difícil para la provincia de Santa Cruz. Yo hoy a la mañana leía unas declaraciones de la gobernadora en un medio nacional donde ella contaba un poco todo esto, decía, bueno, pero nosotros no nos quejábamos, nosotros trabajamos y nosotros pensábamos que tomando este tipo de decisiones dábamos un paso hacia el futuro. El día 22 de octubre de 2018, la gobernadora firma el acuerdo con Martín Mandarano. Al otro día firma el decreto y el mismo día lo manda a la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz. Sobre tablas, con el 2% de los votos, la legislatura de la provincia de Santa Cruz aprueba ese convenio que, insisto, fue una decisión tomada en un momento particularmente difícil para la provincia, pero con una visión de futuro a mediano y largo plazo que hoy estamos viendo. Es decir, ahí lo que hubo fue una política de Estado. Ahí estaba el presidente de YPF. YPF que ha reordenado bastante sus números, básicamente por el descongelamiento de combustibles enorme que ha habido desde agosto del año pasado. Por eso YPF la han recalificado en términos de deuda también y puede conseguir financiamiento para refinanciar la deuda que tenía. Pero bueno, se paga con el aumento de combustible. ¿Hay dos más pendientes? No, ya se terminó. De año se habían dicho. Ya terminaron. Bueno, una escalada de incremento que terminó
¿cuántos fueron? ¿8 consecutivos? ¿7? No, más, como 13 consecutivos. 13 aumentos consecutivos, que es lo que permitieron a la empresa recobrar sus números y de esa manera posicionarse en el mercado de capitales de otra manera, con números totalmente distintos, porque eso tuvo una recalificación importante de las agencias calificadoras de riesgo, digamos, porque le cierran los números, pero después de estos aumentos que han generado también todo un problema en la economía con el arrastre inflacionario y demás. Vamos volando la tanda antes. La micro. Sí. Está Marcelo Padovani, atención, novedades en el corte de vías del Tren Roca. Sigue el corte, Maxi, sigue el corte aquí a la espera de alguna resolución de parte de la negociación o presunta negociación entre los tercerizados o un grupo de ellos, al menos que está aquí sobre las vías. Reiteramos, Maxi, la información del servicio para los televidentes de A24 a esta hora. Están cortadas las 5 líneas del ferrocarril Roca. Este es el corte que se produce aquí en la estación Costequi Santillán, en Avellaneda. Y vamos a parear, Maxi, para el otro lado, porque quiero que veas el operativo de seguridad. Está la policía, por supuesto, en una situación pacífica. Aquí no va a pasar nada, digamos. Esto no pasa, no van a ser desalojados. Esta es la decisión política que tiene el gobierno nacional. La policía está ahí a manera de prevención. Y mirá el tren atrás, el que quedó varado allí sin poder llegar a la estación Constitución. Bueno, esta es la situación que se está dando. Habrá que ver, Maxi, qué pasa a la hora del regreso, ¿no? Porque mucha gente vino a la mañana y a la tarde quizás no pueda volver por tren hacia sus hogares en el transcurso de la tarde, quiero decir, porque quizás además sea la única vía que tengan para llegar a su casa los trabajadores que a la mañana temprano fueron para la ciudad y que ahora no pueden volver a sus hogares. Estamos entonces en casi a las 3 de la tarde, se van a cumplir 5 horas de corte aquí en las vías de la estación Avellaneda. Maxi. Gracias, Marcelo. Bueno, tema carne. ¿Qué está pasando con el tema carne? Bueno, el gobierno está analizando muy seriamente, y esto va a ser una medida seguramente en las próximas horas, la flexibilización de lo que se dio como conocido en llamar el cepo a la exportación de carne. Bueno, habrá una flexibilización justamente para que se exporte el 80% de las exportaciones que el gobierno en un principio había suspendido totalmente, salvo los cortes premium a Europa, luego flexibilizó un poco más para redondear una exportación del 50-55%, y de ese porcentaje lo llevaría ahora al 80%. En conclusión, lo único que va a estar prohibido exportar van a ser los 7 cortes populares que por decreto se suspendieron con la última medida. En total son unos 40 millones de dólares. Acá lo que está primando, Maxi, es la necesidad más de contar con divisas que con suspender exportaciones, porque lo que está visto es que la medida no influyó en una baja de precios, sino que a lo sumo se estabilizaron los precios, hubo caídas y alguna promoción en cadenas de carnicerías y en los supermercados, pero digamos en promedio no hay una baja de precios. Entonces el gobierno lo que dice es flexibilicemos, salvo los cortes populares, porque necesitamos dólares. Ahora, si no hubiese estado la medida en el corto plazo, es justo decirlo, por ahí se hubiesen disparado más los precios. Después la medida es mala porque en el mediano plazo te quedas sin carne, ya pasó en el 2006, bueno, toda la perorata de siempre. Acá lo que se está cuestionando, Maxi, en relación a lo que decía Claudio, es que los permisos, ¿a quién le dan el permiso para exportar? ¿A quién le dejan hacer el negocio? Y hubo un lobby muy grande y muy bueno para ellos, de los frigoríficos más grandes, donde los cupos se lo dan al dueño del frigorífico, no al exportador. Entonces, ¿qué tiene el negocio? Dice, pero escúchame, si el cliente es mío, si el negocio es mío, tengo que ir a negociar con el frigorífico, que es el que tiene el cupo. Entonces hay un revuelo muy grande dentro de la industria frigorífica, porque le dejaron el negocio a los frigoríficos más grandes, más concentrados. Contaron la línea el tema de precios más cerca. Súper cerca. Bueno, no están súper cerca directamente, tan cerca que no se ven, digamos, claro. No están. Hace un mes fue el anuncio del gobierno de estos 70 precios congelados hasta fin de año para autoservicios chinos y almacenes. Bueno, ¿qué dicen los dueños de autoservicios, los almacenes? Que los productos no están. ¿Por qué no están? Porque tienen que llevar un sello en el envase con el precio que va a estar congelado de aquí hasta fin de año. Bueno, como ese proceso lleva tiempo, algo que el gobierno no anunció, ni sé si tenía en cuenta cuando hace un mes se realizó el anuncio. Dice que los fabricantes no están entregando a los autoservicios, y porque tienen que hacer el producto con el sello de
los precios. Va a haber una demora de 45 a 60 días más, eso me lo dicen los fabricantes, pero mientras tanto, ¿qué está pasando? Cuando el autoservicio chino o el almacenero va al mayorista a comprar, no le dan a los precios que firmaron el papelito, le dan un precio más alto o directamente el producto no se encuentra. Entonces, el congelamiento de precios prometido no existe. Bien. Vamos a ver si existe dentro de 45 días. Hoy no existe. Bien, vamos a ir a... Tenemos una tanda todavía, ¿no? Vamos a ir a la tanda y después vamos a ir a Uruguay y vamos a ir a Brasil. Así emprolijamos también con Marce y después tiene su espacio Marce. Podemos charlar tranquilos en el pase. Vamos a la tanda entonces y vamos a hablar de Uruguay y después vamos a hablar de el tema Brasil. ¿Tenés el tema de la carne? Bueno, vamos a Brasil con Marta Bruno, a ver qué está pasando allá en Brasil. Teníamos este tema de Mercosur y atención que la final de la Copa América el sábado están avisando que se juega con público. Marta, ¿cómo estás? Desde Río de Janeiro. ¿Cómo estás, Maxi? Buenas tardes a todos. Gracias por estar. Gracias, Marta, por atendernos. Bueno, primero, ¿está confirmado que efectivamente se va a jugar con público ahí la final de la Copa América en Río de Janeiro? ¿Y cómo está Río de Janeiro en términos de contagios y demás? En términos de contagio te puedo decir que por suerte ya se ven los señales de la vacunación. Los datos que muestran las internaciones acá en Río, por suerte, ya están con una baja importante que en todo Brasil ya es un reflejo de la vacunación que todavía no llegó ni siquiera a la mitad de la población con la primera dosis, pero que sí ya se puede ver los señales con una reducción importante tanto en las hospitalizaciones como en el número de muertos que por primera vez en varias semanas tiene un promedio de menos de 1.500 muertes por día, Maxi. Ese es un número muy alto todavía, pero es importante decir que acá en Brasil estuvimos más de un mes, más de 45 días con un promedio de más de 2.000 muertos por día. Respecto a la Copa América, esta información todavía no está confirmada. Seguramente ahora en la tarde vamos a tener una información más confirmada también, porque esa decisión depende de la intendencia y del gobierno del estado de Río, y ambos todavía no se manifestaron al respecto. Marta, el otro tema, bueno, la cumbre es virtual, no sé qué repercusión está habiendo en los medios brasileños respecto a la cumbre del Mercosur y el cruce, no por el tema futbolero, sino el tema del Mercosur entre Alberto Fernández y Bolsonaro. ¿Tiene alguna repercusión? Me imagino, no sé, Folia de San Pablo, los sectores más industriales del sur de Brasil, por ahí están siguiendo con más atención este tema, o en Brasil mucha bolilla no le dan al tema Mercosur, cruces con Argentina? El tema del cumbre del Mercosur todavía está muy al costado, a pesar de las críticas de Bolsonaro a la gestión de Alberto Fernández hoy en la videollamada, porque lo que pasa acá en Brasil es que el noticiero está absolutamente tomado por la Comisión Parlamentaria de Investigación que averigua denuncias de corrupción en el gobierno de Bolsonaro en la compra de vacunas. Así que el cruce que hubo en las críticas de Bolsonaro en la mañana de hoy... No le dan demasiada importancia. Claro, sí, claro. Todavía no tuvieron tanta repercusión porque acá lo fundamental, lo importante desde hace algunas semanas son las denuncias de corrupción en contra del gobierno. Esto, la escala informativa es así, digamos. Obviamente los países más grandes le dan menos bolilla a lo que sucede en países chicos. Usted lo ve en la escala informativa a nivel mundial. Argentina, frente a Brasil, Brasil es un país enorme y obviamente no tiene una relevancia muy grande, si bien es el principal socio dentro del Mercosur. El tema de Alberto Fernández bajando de los barcos, salieron de la selva y todas esas cosas, ¿tuvo alguna repercusión mediática
posterior a lo que fue en la tapa de todos los diarios. Fíjense lo que estamos diciendo, ¿no? Hoy no está en la tapa de los diarios el cruce con tema Mercosur, que es relevante para la Argentina en términos económicos, pero estuvo en la tapa inmediata de todos los diarios Alberto Fernández diciendo que venían de la selva y demás. ¿Después tuvo algún tipo de repercusión adicional o no, o no más? Le jugó obviamente a favor de Bolsonaro eso. Eso, claro, eso sí que tuvo. Incluso el presidente Bolsonaro hizo un tweet horas luego de la declaración de Alberto Fernández, en el que se mostraba en un lugar como una floresta, algo así, con indígenas, y decía, bueno, estoy contento en la selva. Claro que la declaración como estuvo se puso en favor de Bolsonaro, a pesar de que la gestión de Bolsonaro es una gestión extremadamente criticada por lo menos los temas de ambiente. Una de las poquísimas, no sé si la única etapa en el año favorable a Bolsonaro, digamos, ¿no? Todos los medios brasileños más importantes criticando la declaración de Alberto Fernández. Después todos los medios grandes de Brasil, Folha, O Globo, todos están muy, pero muy críticos de Bolsonaro. Gracias, Marta, muy amable, como siempre. Gracias. Por nada, Maxi. Vamos a Uruguay, ahí está nuestro compañero Gustavo Descalzi. Gustavo, ¿qué haces? ¿Cómo estás? De nuestros pueblos. La integración. El tema de la flexibilización con el tema del Uruguay. Quiero contarle a ustedes que este tema es tapa en todos los medios del Uruguay, en todos los informativos y en todas las radios. Los 7 minutos que dedicó el presidente Lacalle Pou, le voy a decir que el 80% estaba dirigido al presidente Fernández, lo nombra varias veces, y él habla sobre la necesidad del Uruguay de flexibilizar las acciones que este país, este pequeño país, el más chico de todo el Mercosur, pueda hacer extra región, pero siempre manteniendo el consenso y la legalidad del Mercosur. Tal vez esto es lo que no es bien leído y es posible que estas 24 horas de crisis y de cruce ríspido den pase a este fin de semana a una agenda de negociaciones en la cual yo voy a poner la ficha en el canciller uruguayo, en Pancho Bustillo, que es amigo personal del presidente Fernández. Bien, Gustavo, una pregunta respecto al tema pandemia. Han abierto prácticamente casi todo. ¿Cómo está el tema escuelas? ¿En Montevideo han vuelto ya todos los niveles de escolaridad? Sí. Toda la escolaridad ha vuelto al Uruguay en todas las ciudades. Quiero contarles que el próximo 12 de julio se empieza a incorporar la educación secundaria, lo que nosotros llamamos liceo en el Uruguay, y la UTU, que viene a ser como el industrial. Va a empezar la presencialidad de todo esto, tal vez en 2 escalones, pero ya lo anunció el presidente del CODICEN, es decir, y el ministro de Cultura, es decir, que esto es a partir del día 12. Yo le quiero contar que estoy frente a la Fiscalía aquí de Maldonado, porque este lunes se abrieron todos los juzgados en mi país, y a partir de ahí comienza a haber un montón de casos que tienen que ver, muchos con argentinos, desde famosos hasta empresarios. Así que nosotros vamos a estar trabajando todos estos días entre Maldonado y Montevideo, que es donde se concentra la mayoría de los casos. Gustavo, gracias. Como siempre, muy amable. Desde Uruguay, Gustavo Descalzi. Está Sol Macaluso desde Madrid. Sol, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Maxi, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Bueno, se nota que es una tarde de verano ahí en Madrid, ¿no? Mucho calor, me imagino que está haciendo. ¿Y cómo viene el tema de la variante Delta, que tengo entendido que había generado alguna preocupación adicional? Así es, mucho calor, ahora 30 grados y la variante Delta con mucha incidencia, pero baja hospitalización, por suerte. Igualmente en Madrid, hoy es el segundo día consecutivo sin registrarse muertes desde hace prácticamente un año, el comienzo de esta pandemia. Segundo día consecutivo sin registrarse fallecimientos en Madrid desde el comienzo de la pandemia. ¿Y cómo viene con la vacunación? ¿Viene acelerada la vacunación? Viene mucho más acelerada que lo previsto. De hecho, mañana ya se abre el grupo etario a partir de 25 años y la semana que viene, a partir de 16 años, puede pedir cita quien lo desee.
Ahora, ¿cómo vienen los aumentos de los casos por la variante Delta en España? Que de hecho, como en toda Europa, ha generado un rebrote muy importante de casos en las últimas 3-4 semanas. Sí, la variante Delta sabemos que tiene un 65% más de contagiabilidad que la alfa, que había sido en la Inglaterra y la más contagiosa hasta el momento. Es por eso que han adelantado el calendario de vacunación y lo que se prevé es que alcancemos la inmunidad de rebaño en agosto, es decir, en poco más de 3 semanas. Cuando había estado aquí en la Argentina, el presidente de gobierno español había dado una fecha, ¿no? Venían contando 100 días. ¿Esa fecha se adelantó entonces? Así es, se adelantó por unas 2 semanas a día de hoy. Sol Macaluso, gracias, siempre muy amable desde Madrid. Bueno, vamos a cerrar con el tema que tenías de lo que está pasando todavía ahí en Plaza de Mayo, en el acampe de la Tupac Amaru, de los sectores que piden la liberación de Milagros Sala, y un mensaje fuerte para el presidente Alberto Fernández. Sí, Maxi, de hecho, las organizaciones que van a seguir ahí sí en Plaza de Mayo, y de hecho tienen jornada hasta mañana viernes, está previsto también que haya marchas, no solamente estas mesas redondas. Hoy hubo, Maxi, por la mañana un mensaje muy directo al presidente de la Nación, sin vueltas, donde estuvo el líder de la Tupac, que es Alejandro Garfagnini, que es hoy el vocero, de hecho es el organizador, el líder de este campamento en Plaza de Mayo, que tuvo una frase que fue directo al presidente de la Nación y estaba rodeado de, te decía, 11 diputados nacionales del Frente de Todos que estaban acompañando precisamente esa pregunta. Y te voy a decir, leer textual lo que le dijo al presidente de la Nación. Dice, ¿por qué si el presidente de la República dice que Milagro es una presa arbitraria? ¿Por qué si medio gabinete? Porque de hecho, Max, recordemos, había estado la ministra de Mujeres, había estado en la plaza anoche. El ministro Ferraresi, que habilitó su ministerio para una muestra en homenaje a Milagros Sala. También el ministro de Defensa, Agustín Rossi, diciendo que Milagros Sala es una detenida arbitraria. A eso se refería medio gabinete. Dicen que es una presa arbitraria. ¿Por qué si toda nuestra fuerza política dice que Milagro es una presa arbitraria, por qué no podemos generar acciones que terminen con esta arbitrariedad? Y de hecho fue, Maxi, el mensaje directo. Todos aplaudieron. De vuelta, 11 diputados nacionales del Frente de Todos aplaudieron. Y claro, ayer explicaba Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de Mujeres, Género y Diversidad, que fue abogada de Milagros Sala hasta el 9 de diciembre de 2019, que cuando le dicen esto al presidente, no es que le están pidiendo que firme un indulto, porque como es una causa provincial, no puede indultar algo que no es un delito federal. Y que lo único que puede funcionar en este caso, donde sí hace falta una decisión política, es la intervención del Poder Judicial de la provincia de Jujuy. Y el mensaje que le están mandando al presidente de la Nación es precisamente esta suerte de alianza que va más allá de la convivencia democrática entre el presidente y Gerardo Morales. Hay un dato, Maxi, muy importante. Durante la campaña electoral provincial de Jujuy, que terminó con la victoria de Morales, no fue un solo ministro de Gabinete Nacional para hacer campaña por los distintos espacios políticos que representaban al Frente de Todos. No al peronismo oficial, no al espacio, digamos, de Unidad Ciudadana, de Cristina, tampoco el de Milagros Sala. No fue un solo ministro a hacer campaña y entienden que fue un acuerdo político precisamente entre Alberto Fernández y Gerardo Morales. Entonces lo que dicen es, más allá de terminó la campaña electoral, las elecciones fueron el otro domingo, listo. Ahora llegó el momento de que el presidente tenga un gesto político con el Frente de Todos hacia adentro, donde, te repito, medio gabinete, el propio presidente, lo que dicen desde el espacio de Milagros Sala, dijo que es una detención arbitraria. Ahora fíjate que este consenso que logra Milagros Sala en parte del gobierno y el consenso total dentro del kirchnerismo no se traduce en su localidad, porque en el country, que es el barrio donde habitaba y de donde mandaba Milagros Sala, los candidatos afines a Sala perdieron pero por paliza en la última elección. Es decir, la gente no la está acompañando, no la quiere en su tierra, en su barrio, en su casa, digamos. Este consenso en la política no se traduce en sus vecinos. Sí, pero más allá del consenso en la política, el tema del mensaje para Alberto